Nuestro programa de hoy. Me pongo casco y rodilleras y ya puedo empezar. En mi bicicleta me gusta montar y yo siempre mantengo la seguridad. Que bien sienta la brisa cuando salgo a pasear. Y me encanta dar muchas vueltas. Toco el timbre sin parar. Qué divertido es pedalear. Me da igual subir o bajar. Las bicicletas. Este programa es presentado por la Clínica Quiropráctica del Dr. Alejandro Boch Cabañas, en donde usted podrá encontrar ajuste quiropráctico, estimulación eléctrica, descompresión espinal, ejercicios terapéuticos. La Clínica Quiropráctica se encuentra en Luisiana y su contacto es 337-706-7878 www.quiropracticaluisiana.com. Si usted está en Estados Unidos, no deje de arreglar su columna vertebral. Ahí, en la Clínica Quiropráctica del Dr. Alejandro Boch, encontrará la salud. Vive mejor. Vive con quiropráctica. Esto es primera llamada, primera llamada, primera. Segunda llamada, segunda llamada, segunda. Tu ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma y Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos. Abrirte los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. Bienvenidos a Radio Maroma y Teatro. Estamos muy contentos, escuchamos montar en bicicleta al principio y de eso justamente se trata este programa, de la bicicleta, el medio de transporte no contaminante y con sentido de muchísima gente, un medio de transporte que es famoso en muchos lugares del mundo, que se utiliza muchísimo, pero que también viene siendo desde un juguete. Este medio de transporte que pues se ha movido por nuestra infancia, nos hemos desplazado con él, lo hemos disfrutado. Y qué invento tan sensacional. ¿Cómo empezó todo esto? Pues el gran invento de la humanidad yo creo que ha sido la rueda que pues justamente para poder transportar algo, los prehistóricos empezaron a inventar en qué y cómo y descubrieron que con un artefacto circular podían llevar más fácil de un lugar a otro las cosas. Así se fueron dando muchos vehículos, carretas, etcétera, etcétera, hasta que nació la bicicleta, este medio de transporte que necesita 2 ruedas, 2 pedales, por supuesto, un manubrio, una dirección y una cadena para hacer tracción con los 2 pedales. ¡Qué genialidad de invento esta bicicleta maravillosa! Si bien es cierto que los avances tecnológicos han hecho y permitido la creación de vehículos mucho más sofisticados que funcionan con motores, etcétera, etcétera, la bicicleta es definitivamente uno de los medios de transporte que nunca pasarán de moda. Bueno, en 1818 empezaron a hacer bicicletas, eran bicicletas muy largas, y estas bicicletas pues no todas eran cómodas. Algunas bicicletas por ahí de los 1800 tenían una rueda mucho más grande,
y la otra más pequeña. Esto para hacer que fueran más veloces. Las cadenas pues estaban experimentando. Después ya por 1860 las bicicletas más o menos eran con las dos ruedas similares, aunque 10 años después nació esta bicicleta que pues es sensacional y tenía la rueda trasera muy pequeña y la rueda delantera, que esta no era con cadena, tenía los pedales. Entonces la persona que se subía movía la rueda delantera, que era la grande, con los pedales, y la de atrás pues era como un equilibrio nada más para que no se cayeran. Siguieron las bicicletas y se empezaron a perfeccionar como vehículo hasta el siglo XX, que en donde tuvo su auge la bicicleta definitivamente. Medios de transporte para trabajo, recordar la bicicleta, que es una de mis favoritas, porque además tengo estas bicicletas 28 de panadero, que son rapidísimas, 2, 3 pedaleadas y ya está uno recorriendo una cuadra completa. En la década de los 60 empezaron las bicicletas de pista, estas bicicletas de velocidades, en donde, bueno, tenían varios engranes en la parte trasera para hacer más fácil las subidas, las bajadas, en fin, para las carreras, evidentemente. Y después nacieron las bicicletas de montaña. Así han ido moviéndose las bicicletas. Muchas de las bicicletas en un inicio también se hacían con madera, los rines con madera, pero pues eligieron el aluminio para lograr que los rines y los rayos sean un mejor vehículo para poder mover las bicicletas. Yo recuerdo, bueno, evidentemente cuando uno fue niño, estas bicicletas que tenía, cómo aprendimos a andar en bicicleta con las dos rueditas atrás. No sé si se acuerden ustedes, auditorio, cómo aprendieron a andar en bicicleta y bueno, tenían al principio estas rueditas que daban seguridad, y ya que andaba un poco la gente moviéndose en la bicicleta y aprendía a mantener el equilibrio, quitaban estas dos rueditas para poder caminar mucho mejor. Entonces, la verdad es que la bicicleta ha sido un gran vehículo. Yo lo disfruté muchísimo porque pues es un vehículo que me gustaba mucho en la adolescencia. Andaba en mi bicicleta, tenía una 27 muy parecida a la que tengo ahora, que era muy rápida, me movía, iba a la escuela en bicicleta, regresaba. Bueno, en esa época era el tránsito un poquito más fácil y las personas más respetuosas. No se corría tanto en las calles y avenidas y respetaban normalmente a los ciclistas. Al pasar el tiempo, las ciudades han cambiado muchísimo. Ahora hay ciclovías en las ciudades que están con un poco de mayor civilización, con mayor civismo en la cuestión de movilidad. Ellos, pues, obviamente han hecho estos lugares para respetar al ciclista de los automovilistas. Me tocó ver alguna vez, hace aproximadamente unos 10, 11 años, una manifestación en la colonia Roma, justamente cuando estaba todo este movimiento de respeto a los ciclistas, de ciclistas desnudos. Fue muy curioso verlos, me veían ahí en la colonia Roma y se manifestaron en esta glorieta del David, la glorieta donde está la Casa de las Brujas. Ahí se manifestaron, todos llegaron ahí, todos estaban desnudos y la manifestación tenía que ver para que la gente se diera cuenta que realmente el ciclista va desnudo, con cualquier movimiento, cualquier empujón, inclusive muchas veces pasando rápidamente junto a un ciclista,
la bolsa de aire que se hace puede tirar al ciclista. Entonces, pues hay ya un poco de trabajo social, un poco de trabajo educativo para que la gente vaya entendiendo cómo se mueven los ciclistas. Hay ciudades, evidentemente, que no tienen esta capacidad, que se hacen las ciclovías y se cierran. Por ejemplo, en el caso de Tulum se hizo una ciclovía que estaba, yo creo que bien hecha, y la gente no la respetó. El ayuntamiento de Tulum no tuvo la capacidad de generar esta ciclovía, este pedazo de ciclovía que existía de la calle Satélite hasta la avenida Cobá, que no fue un mal proyecto, pero dejaron estacionar a los coches ahí, no le dieron seguimiento para educar a la gente. Y pues una ciclovía de las que hay ahí en justamente esta ciclopista sobre la banqueta, que es un grave error, porque pues los ciclistas caminan, atropellan gente, hay turistas caminando. Entonces tiene que haber definitivamente una planeación efectiva para que el ciclista se mueva con tranquilidad, que también el ciclista aprenda a respetar a los, tanto las cuestiones de tránsito como a los peatones, y que haya una mejor convivencia entre peatones, bicicletas, motocicletas y automóviles. Bueno, la bicicleta realmente es un medio maravilloso, y hoy vamos a tener un invitado especial que es embajador de la bicicleta. Justamente mencionamos Tulum porque él es embajador de la bicicleta ahí y es un apasionado de la bicicleta, le encanta la bicicleta, ha hecho viajes largos en bicicleta. No es fácil hacer viajes largos porque hay que tener cierta condición, hay que, aparte de la condición, tener un cierto físico para hacerlo, y él lo disfruta mucho, le gusta la bicicleta. De hecho, me presumía hace poco tiempo una bicicleta muy bien armada que tiene, muy bonita bicicleta, y vamos a platicar justamente con él sobre la bicicleta. Nuestro siguiente invitado es cortesía de Triturados Tanca, ubicado en calle Centauro Norte, esquina Polar Poniente. El teléfono de contacto 984-157-9014. Triturados Tanca. Pues estamos con Cuauhtémoc Martínez Sayago, embajador de la bicicleta en Tulum. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Maroma y Teatro. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Temo, cuéntame un poco acerca de esta embajada de la bicicleta, el movimiento de ciclistas en Tulum. Formo parte de la Asociación de Ciclistas de Tulum, que se llama Embajada Mexicana de la Bicicleta Tulum. Y bueno, desde el 2014 hemos tratado de hacer acciones y promover el uso de la bicicleta en la ciudad, ahora ciudad de Tulum. ¿Y qué sabes de la historia de la bicicleta, mi querido Temo? Las bicicletas es un vehículo que se inventó hace mucho tiempo, ¿no? Es del siglo XV al siglo XVIII cuando se crearon las primeras bicicletas, y de ahí todo el tiempo han ido mejorando en cuanto a su eficiencia y su tecnología, ¿no? Gracias a eso se pudieron crear como bicicletas con pedales que antes no tenían, con manubrios mucho más dirigibles. De ahí se inventaron las llantas de goma con una recámara. De ahí se ha pasado a lo largo de la historia, pues mejorando hasta al llegar a un cuadro de metal, de un cuadro de metal pasar a un cuadro de aluminio, que es mucho más ligero. De ahí pasar a un cuadro aerodinámico, como son las bicicletas de velocidad o de triatlón. Y de ahí, bueno, hasta llegar a lo actual, que fue la bicicleta eléctrica, y que ha venido a cambiar totalmente la idea de la movilidad, tanto en las ciudades como en grandes distancias, porque también en bici eléctrica puedes hacer grandes distancias. ¿Y cómo fue que nació esta afición tuya a la bicicleta, Temo? Bueno, yo creo que fue quizás uno de mis primeros regalos de infancia, el que me dieran una bicicleta.
Y de ahí yo recuerdo que la usé siempre para divertirme, como un juguete, como un artículo de, de juego, de diversión. Y fue yo creo que hasta la universidad, cuando empecé a ir a la universidad, cuando tomé la bicicleta como la opción al transporte y la movilidad hacia mi universidad. Y ahí fue cuando me di cuenta que era un vehículo mucho más ágil que un coche, porque en ocasiones yo tenía facilidad de poder ir en auto a la universidad y prefería ir en bici, ¿no? Siempre era más fácil, era llegar hasta casi el salón en mi vehículo. Eh, y bueno, yo creo que de ahí, ahí fue cuando más me di cuenta que descubrí que la bicicleta sería mi medio de transporte preferido, ¿no? Antes que el transporte público y que el auto particular. Y bueno, de ser tu medio de transporte a lograr una aventura pues de vida, ¿no? Hiciste un viaje largo en bicicleta. Cuéntanos acerca de este viaje. Bueno, pues hice un viaje en bicicleta. Esto de hacer viajes en bicicleta, el cicloturismo, como se llama, es muy interesante porque yo tuve la oportunidad de recibir cicloviajeros en mi casa en Tulum por casi 4 años y recibí todo tipo de gente, todo tipo de complexión humana, todo tipo de edad, desde señoras de 60 años hasta niños de 9 y 11 años, fueron niños que están viajando o que viajaron con sus papás. Y esta señora que venía en una bici, una señora de los Estados Unidos, eh, casi todos iban para Argentina, ¿no? Para el fin del mundo. Entonces, bueno, eso me dieron muchas ganas siempre de hacer un viaje en bicicleta y, y las limitantes pues ya no existían cuando conocí a un niño de 9 años o conocí familias enteras o mujeres solas o un chico que no movía de la cintura para abajo y tenía una bicicleta que se pedalea con las manos y se rema y pasó por mi casa y puso su tienda de campaña y fue totalmente autosuficiente los días que pasó en mi casa y él seguía para Argentina. El día de hoy está en Perú y las limitantes pues para hacer un viaje ya se me quitaron, ¿no? Y pude hacer un viaje en bicicleta de Campeche a Tulum, que fueron 15 días de viaje, y luego un viaje de Tulum a El Cuyo, a las playas de Las Coloradas y El Cuyo. Y bueno, es muy interesante porque no hay tantas limitaciones de cuánto tienes que pedalear al día, de qué tan rápido tienes que ir, sino más bien es cicloturismo y vas disfrutando si planeas llegar a algún punto y si planeas qué vas a comer y dónde vas a llegar. La forma de moverte es más distinta, es muy distinta, ¿no? Me gusta un viajero que dice que se viaja a la velocidad de las mariposas. Y sí, en el viaje en bicicleta te encuentras muchas mariposas en el viaje. Qué poético, Temo, viajar a la velocidad de las mariposas. Y efectivamente, a mí me ha pasado una cosa particular. Cuando he andado en bicicleta, que lo sigo disfrutando, lo hago menos ahora, pero este programa me está motivando a seguir haciéndolo. Cuando me he movido en los pueblos o ciudades en donde he vivido y ando en bicicleta, vas a un paso tranquilo y disfrutando, además observando todo lo que hay, las tiendas, las calles, los topes, los hoyos, los baches, la gente. Tiene un toque particular esta cuestión de la velocidad en la bicicleta, la velocidad de disfrute en la bicicleta. Y justamente hablando de disfrute de la bicicleta, hay normas. Cuéntame cómo deben de ser las normas, ya que tú eres representante, embajador de la bicicleta. ¿Cómo deben de ser las normas? ¿Cómo los gobiernos deben de mejorar las ciclovías? Y no solo el gobierno, los ciclistas, los transeúntes, los motociclistas y los automovilistas. Las ciudades tienen que incluir a la bicicleta como un vehículo y este vehículo pues tiene que tener ciertas beneficios, ¿no? Primero porque no ocasiona tráfico, yo nunca he visto un embotellamiento de bicicletas. Segundo porque mejora el medio ambiente, porque mejora la salud
y porque las ciudades se vuelven mucho más amables cuando están dirigidas a primero las personas con discapacidad, después los peatones, después las bicicletas, y ya después viene el transporte público, el transporte de carga y los autos particulares. Sí son los autos particulares los que tienen menor importancia a la hora de crear calles o de dar preferencias de uso o de movilidad dentro de las ciudades. Las vialidades para bicicletas tendrían que ser muy bien pensadas y adecuadas a cada parte y cada situación que en las ciudades sucede. Porque crear un carril exclusivo para bicicletas no siempre es la mejor solución, ¿no? En ocasiones los automovilistas invaden esa área, en ocasiones los automovilistas no respetan esa área y se sienten que les quitaron un pedazo de calle, y a veces los esquemas como de calle compartida o de pacificación de calles con baja velocidad son esquemas que educan tanto al automovilista que las calles son para todos y brindan una protección y brindan un mejor espacio público tanto a bicicletas como a peatones como a discapacitados. Pues sí, realmente el automovilista debería quedar en último lugar, el automovilista particular exactamente. Además que es el más mal educado. Ejemplos, por ejemplo, cuando llega y se quiere estacionar y ve una motocicleta que está estacionada, se baja, la mueve y se estaciona como si tuviera mayor derecho el automovilista al motociclista que llegó antes y que ocupó un lugar, y quizá porque se movió otro automovilista, ahí quedó. No, infringe una cuestión de poder para mover al motociclista. No es su vehículo, no tendría por qué hacerlo, es una cuestión de respeto, por ejemplo. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, debe ser el último en las prioridades de la movilidad de un lugar. ¿Y Tulum? ¿Qué pasa con Tulum al respecto, Temo? Bueno, la ciudad de Tulum tiene que estar preparado para todo tipo de movilidad, dado que las situaciones que se van a crear aquí en Tulum, como el aeropuerto y el Tren Maya, tienen e incluyen todo tipo de movilidad, ¿no? Incluyen automóviles, transporte público, bicicletas como medios de transporte para llegar a trabajar al aeropuerto, llegar a las estaciones del Tren Maya para ir a trabajar, tanto como la gente que tiene que moverse a otros destinos usando estos medios de transporte. Entonces, la ciudad de Tulum tiene que estar preparada con vialidades más amables e incluyentes de la bicicleta como un medio de transporte más. Es muy usado, yo podría decir que es un pueblo bicicletero, pero queremos convertirnos en una ciudad bicicletera. Sí, completamente de acuerdo, y aunque Tulum todavía tiene características de pueblo, está proyectada para ser una gran ciudad, y una gran ciudad con una gran movilidad. Realmente tienen que haber un gran proyecto, planeación, urbanización, etcétera, etcétera, que esperamos que sea buena y organizada. Pero ¿cuáles son entonces las prioridades, Temo, de la movilidad en Tulum? Bueno, ya mencioné hace rato que las prioridades en las vialidades de cualquier ciudad deben de estar enfocadas primero a brindar a las personas con discapacidad tanto móvil, motriz, como también visual o auditiva. Esto tiene que crear la ciudad esa preferencia para que estas personas con capacidades diferentes a las nuestras puedan tener un mejor uso de la ciudad. Ese es el primer punto, el número 1. El número 2 son las personas que usan las calles como peatones, que somos todos. Todos cuando nos bajamos de un coche tenemos que convertirnos en peatones y caminar a nuestro destino. El hecho de ser peatón y de brindar un mejor espacio al peatón como segunda parte es muy importante porque crea mejores espacios públicos para que haya más gente caminando, para que haya más compras, para que haya un mejor espacio de convivencia, incluso con mejores peatones que compran más, o peatones en este caso como de Tulum, que son zonas turísticas. El tercer punto es la bicicleta, y es un medio de transporte que ayuda a la salud, que ayuda al medio ambiente y que ayuda al tráfico.
porque genera menos problemas de tráfico. Los policías de tránsito trabajarían en un estado mucho mejor si hubiera más bicicletas que autos, y el transporte público se vuelve mucho más eficiente si hay espacios para bicicletas que les quitan autos que crean tráfico. El cuarto punto es el sistema de transporte público, el cual brinda a la ciudad ese transporte para las personas que no usan bicicleta y que no usan auto particular. Esa es la tercera preferencia o las prioridades, la cuarta prioridad que se le da al transporte público. El quinto es el transporte de carga, ya sea todos los que surten bienes y servicios, tanto el de la frutería, el camión de la frutería, como el camión de la Coca-Cola, como el camión del gas, tienen preferencia también en quinto lugar. Y en sexto lugar están los autos particulares y las motocicletas. La verdad es que los espacios tienen que estar denominados de esta forma para que tengamos ciudades con mejores convivencias, para que tengamos ciudades con menos contaminación y con mejores espacios públicos y más amables con sus habitantes. Pues sí, tienes toda la razón. Y bueno, estas son las prioridades. Ojalá realmente haya una organización así de importante en la movilidad en Tulum. Te agradezco mucho, Temo, que hayas estado en este programa Radio Maroma de Teatro y que hayamos platicado sobre la bicicleta, lo apasionante de la bicicleta, pero no solo lo apasionante del vehículo como tal, sino lo práctico y lo importante que es como medio de transporte. Muchas gracias. Gracias, Toño, por la oportunidad de hablar un poco sobre las vialidades, las bicicletas y la forma en la cual creo que Tulum tiene que cambiar a ser una ciudad bicicletera de un pueblo bicicletero. Gracias. Pues tuvimos a Cuauhtémoc Martínez Sayago aquí con nosotros, que nos platicó sobre las bicicletas, la movilidad y la importancia que es este vehículo. Y la pasamos muy bien. La bicicleta es tan maravillosa que se me antojó, terminando este programa, me iré a andar en bicicleta. Yo soy Toño Reyes, esperemos que hayan disfrutado el programa, nos escuchamos el próximo programa. Pásenla muy bien y recuerde que siempre estamos aquí para compartir una idea con ustedes. Esto fue Radio Maroma de Teatro. Hasta la próxima. ¡Abur! Nació del asfalto y la piel de la tierra. Germinó de creer y aguantar, de promesas y tanto esperar. La mecha prendió, se quemó la paciencia. Por eso grita, mi gente grita, como una fiera que se lame las heridas. Ay, como grita, el mundo grita, y es una llama cada vez más encendida. Grita. De ciudad en ciudad, sin nacionalidad, la víbora vierte veneno en el suelo. Y hartos de no tener, nacidos pa' perder, nos llueve la mierda por litros del cielo. Si la víbora cambia de piel por la de la moral y la ley, gritamos que todo es una mentira. Vuela pero se arrastra y después repta para volver a morder. Que suene sin fin nuestro grito